Buenos días compañeros, en el día de hoy les vengo a hablar sobre el crecimiento y la convergencia económica. La evolución de la teoría económica del crecimiento se ha caracterizado desde mediados de los 80 por el surgimiento de un gran número de trabajos que evidencian el eminente interés por el crecimiento económico, siendo aquellos de contraste empírico o de mayor protagonismo. Respecto a los motivos por dicho interés, Mankiw, Romer y Weil, 1992, Barro y Sala y Martin, 1995, De la Fuente, 1996, lo atribuyen al surgimiento de nuevos enfoques teóricos y modelos empíricos que explican la evolución y tendencias del crecimiento económico, además de la construcción y mayor disponibilidad de amplias bases de datos para un número importante de países. Estas nuevas teorías o enfoques del crecimiento, apoyadas en su mayoría en estudios aplicados, intentan cuantificar la importancia de las distintas fuentes del crecimiento como factores explicativos del desarrollo económico, conduciendo a lo que se denomina un estado estacionario de crecimiento. En este sentido, existen algunas teorías, como la convergencia, que intentan explicar las causas del crecimiento económico entre distintos países o regiones. Son recurrentes las aplicaciones de los trabajos de Solow y Swan, entre otros, en la contrastación empírica de la hipótesis de convergencia como instrumento para demostrar la validez de esta figuración a partir de una serie de datos relacionados con el ingreso per cápita y su evolución. Para el caso de Colombia, existen diversos estudios que, apoyados en distintas metodologías econométricas y en la línea de las teorías contemporáneas del crecimiento, ofrecen evidencia de los acercamientos, retrocesos, en los niveles de crecimiento y convergencia regional y/o departamental. Enfoques teóricos del crecimiento y la convergencia a nivel internacional. El estudio de la convergencia económica constituye uno de los temas centrales en la literatura empírica del crecimiento, en particular en su intento por explicar la evolución y los factores determinantes del desarrollo económico de los países, regiones o subregiones específicas. A su vez, desde el campo teórico, el análisis de la convergencia puede ser estudiado a partir de distintos enfoques de crecimiento. En este sentido, el trabajo seminal de Solow supone el inicio de la teoría neoclásica del crecimiento, que en los últimos 30 años ha retomado un nuevo auge, pues si bien en la década de los 70 la investigación macroeconómica se concentró en las fluctuaciones de corto plazo de la economía, y para la segunda mitad de los 80 los trabajos de Romer y Lucas renovaron el estudio de la macroeconomía, destacándose por ser los pioneros en rescatar la importancia de los determinantes de crecimiento de largo plazo, lo cual contribuyó a enriquecer el análisis tradicional al incorporar endógenamente el modelo neoclásico nuevos factores como las infraestructuras públicas y privadas, la tecnología y el capital humano, entre otros aspectos de interés. Con esto se logró marcar el inicio de una nueva etapa en la teoría del crecimiento y con ello el renacimiento del interés por los problemas del crecimiento y desarrollo a largo plazo, reflejado en un importante número de trabajos que analizan con mayor rigor los enfoques de la convergencia. Estos planteamientos, que a su vez constituyen la renovación del pensamiento neoclásico, volvieron a emerger con fuerza a comienzos de los 90, reconociendo tal evolución como la contrarrevolución neoclásica. Tras este resurgimiento de los postulados del modelo neoclásico, las investigaciones y estudios empíricos realizados se han extendido y transferido del campo de la economía internacional al de la economía regional y espacial. De esta forma, el centro de atención lo ha concentrado el estudio de las causas o determinantes de la convergencia o divergencia económica entre diferentes países y regiones económicas. En esta asunción del modelo neoclásico es posible identificar el importante trabajo econométrico realizado por Barro y Sala y tomado posteriormente por De la Fuente, con el propósito de sustentar lo que denominaron la convergencia condicional. A continuación abordaremos el modelo neoclásico del crecimiento. Es habitual que la presentación de los principales desarrollos teóricos en el área de crecimiento se organice a partir del análisis del modelo neoclásico, desarrollado por Solow y Swan.
Este modelo es esencialmente una extensión dinámica del equilibrio que resulta en una economía en la que prevalece la competencia perfecta y no existen distorsiones. Por enmarcarse en la teoría del crecimiento exógeno, se parte de dos supuestos que garantizan la convergencia de un equilibrio estable a largo plazo: la presencia de rendimientos marginales decrecientes en el capital y la tecnología como un factor exógeno que puede ser absorbido libremente por todas las economías, es decir, un bien público no excluible ni rival. De este modo, a medida que los países se acercan a su estado estacionario, experimentan tasas de crecimiento cada vez menores. Una vez alcanzado el nivel de producción de equilibrio, el sostenimiento de una tasa positiva de crecimiento a largo plazo dependerá exclusivamente del progreso tecnológico, de modo que los distintos países o regiones terminarán aproximándose a un mismo estado estacionario, independientemente de su situación inicial de desarrollo. Este enfoque surge como respuesta a la demostración de la inestabilidad del crecimiento económico en un estado estacionario proporcionada por el modelo Harrod y Edelman, el cual pretendía explicar el crecimiento económico a largo plazo sin llegar a especificar una función de producción y fundamentada en la idea del acelerador. La diferencia básica con respecto al modelo de Solow es que la función de producción neoclásica que plantea dicho modelo hace posible que se alcance el equilibrio al permitir que el producto marginal del capital sea una función continua de la relación capital-trabajo. Como ya vimos anteriormente, el modelo de Robert Solow y Swan suele ser el punto de partida para la mayoría de estudios sobre el crecimiento económico en el intento por explicar las fuentes del crecimiento económico. La aproximación inicial propuesta por Solow expone que una economía converge según una determinada dinámica a un estado estacionario, que depende del nivel de tecnología, la tasa de ahorro y el crecimiento de la población. Así, el modelo se caracteriza por tener una estructura básica que da origen a diversas explicaciones sobre el comportamiento de las economías y su posible crecimiento. Solow desarrolla un modelo de crecimiento de largo plazo con base en los supuestos de Harrod. El único output de la economía se produce con dos inputs, trabajo y capital, bajo las condiciones neoclásicas estándar. Utiliza una función de producción agregada incorporando la tecnología para explicar el crecimiento económico de los Estados Unidos durante el periodo 1909-1949, resultando que el cambio tecnológico durante el periodo analizado es neutral. El Producto Bruto por hora hombre se duplicó en un 87.5%, atribuible al cambio técnico, y un 12.5% a la acumulación de capital. Iniciamos con la tradicional función de producción neoclásica. Y está en función de K, L y A. La característica esencial de los estudios modernos del crecimiento es el supuesto de tecnología, que se expresa en una función de producción agregado con rendimientos constantes a escala, como se indica en la ecuación. Este supuesto implica que el aumento de los factores productivos le corresponde a un incremento similar a la producción. Una ventaja importante del supuesto de una función de producción agregada con rendimientos constantes a escala es que permite simplificar el tratamiento matemático del modelo, al mismo tiempo que es coherente con el supuesto de competencia perfecta. Adicionalmente, se supone que si la utilización del capital o de trabajo se aproxima a cero, la productividad marginal de estos factores tiende a infinito. Este conjunto de requerimientos garantizan que la senda de crecimiento del producto no se desvíe de su trayectoria, de tal forma que cuando K, capital, asuma valores muy grandes, la productividad marginal de este factor sea cero, y si asume valores muy pequeños, la productividad marginal del capital sea muy grande. A continuación, se ilustra la trayectoria de los componentes que determinan el modelo Solow. El punto donde se intersectan la curva de depreciación con la curva de ahorro se conoce como stock de capital de estado estacionario. Este punto es importante porque revela que en este nivel la inversión solo alcanza para reemplazar el capital depreciado y no es suficiente para adquirir nuevo capital.
por lo que no crecerá más. Lo que es lo que es de gran relevancia es que una vez que la economía llegue a ese lugar, se quedará allí para siempre, dado que el ciclo se repetirá una y otra vez. Enfoques de la teoría de convergencia. Como pudimos ver anteriormente, algunos países o regiones crecen de forma desigual y otros tienden a igualarse o aproximarse a una tasa promedio. Precisamente, estas asimetrías en los niveles de crecimiento han constituido el punto de partida para el análisis y discusión del comportamiento de las principales variables de actividad económica entre los países, dando origen al estudio de la convergencia económica y sus derivaciones. En primer lugar, la convergencia beta no condicional. Esta forma de convergencia ocurre cuando las tasas de crecimiento están asociadas negativamente con niveles iniciales de la variable de ingresos, lo cual constituye una de las deducciones de la teoría neoclásica del crecimiento económico. Por otra parte, convergencia beta pero con condicional. La ausencia de la correlación negativa entre el stock de capital por habitante y la tasa de crecimiento que predice el modelo ha sido resuelta por Barro y Sala a través de la denominada convergencia con beta condicional. De acuerdo con este enfoque, existen diferentes estados estacionarios en función de las dotaciones iniciales y las condiciones de cada economía, así como la calidad de las políticas internas que en el modelo pueden tomar la forma de las tasas de ahorro diferenciadas o grados de apertura disímiles. Por último, tenemos la convergencia sigma. Este enfoque de convergencia se basa en el hecho empírico de que la dispersión de la distribución de ingresos debe ser decreciente en el tiempo y por tanto se espera que las diferencias o desigualdades entre distintas economías o regiones disminuyan a través del tiempo. Después de revisar los enfoques internacionales que subyacen a la teoría del crecimiento y la convergencia, ahora procederemos a analizar su aplicación para el caso colombiano. En este sentido, el primer trabajo en aplicar el enfoque de Barro y Sala Martín al estudio del PIB regional en Colombia fue el de Cárdenas, quien evidencia para Colombia un proceso de convergencia. Posteriormente, Cárdenas, Botón y Trujillo, basados en datos para el periodo 1950 y 1989, ratifican a Colombia como un caso exitoso de convergencia regional al demostrar que existe una tasa de convergencia de tipo beta absoluta del 4% anual. Esta velocidad duplica la que han sido estimadas por Europa, países como los Estados Unidos y Japón. En cuanto a la existencia de convergencia sigma, la conclusión es que la tendencia histórica apunta hacia una disminución de la dispersión regional. Cárdenas y Escobar, al ampliar la base de datos, muestran que la velocidad de convergencia se reduce al 2,2% cuando se toma el periodo de 1950 a 1995. En cuanto a la dispersión de los niveles de ingresos per cápita, encuentran que esta disminuyó entre 1950 y 1980, pero que a partir de este año, 1980 al 92, aumenta. De esta manera, concluyen que para que el caso colombiano, la evidencia sobre convergencia sigma es más débil que la convergencia beta. En el mismo trabajo, los autores estudian el papel desempeñado por la infraestructura pública en el crecimiento departamental y en el proceso de convergencia, concluyendo que la inversión pública en infraestructura ha contribuido a este proceso. A modo de conclusión, se puede decir que el estudio de los determinantes del crecimiento económico ha sido objeto de diversos trabajos en las últimas décadas. A partir de los trabajos seminales de Solow y Swan sobre crecimiento económico, se ha tejido una multiplicidad de investigaciones tanto para los países desarrollados como para los no desarrollados, así como para las regiones o subregiones de un país. Los hallazgos han sido muy influyentes en la definición de las políticas económicas tendientes a mantener, acelerar o corregir los equilibrios o desequilibrios económicos al interior de un país. Sin embargo, en países como Colombia, los resultados sobre crecimiento y convergencia económica representan resultados ambiguos, en contraposición a lo sucedido en países desarrollados. Para el periodo de análisis 1975-2005, se evidencia un proceso lento y casi nulo de convergencia económica, matizado por un cambio en las posiciones relativas de algunos departamentos
que en cualquier caso no altera la tendencia económica de la mayoría, es decir, la concentración entre aquellos de menor y mayor ingreso per cápita. Con todo esto, lo que se aprecia para Colombia es un proceso de polarización departamental con ausencia de una convergencia beta no condicional y sigma de orden departamental. Más bien lo que se evidencia en algunos trabajos es la presencia de convergencia beta no condicional, en que en todo caso revela la presencia de grupos o clubes de convergencia regional sincronizados alrededor de unos pocos departamentos. En todo caso, se atribuye a factores propios del modelo, educación, dotación de capital, de convergencia beta condicional, para aquellos departamentos con más nivel de desarrollo, lo que supone la ampliación de una brecha social entre regiones y departamentos del país.